Vamos a comenzar con una oración pidiéndole al Señor su dirección, su sabiduría, que Él nos acompañe, que Él nos dé iluminación al tratar estos asuntos de discipulado. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque ah, cada mañana tus misericordias son nuevas, Señor. Nos despertamos este día, Señor, anhelando aprender más de ti, Señor, anhelando, Señor, crecer como discípulos, Señor, para seguir avanzando tu misión sobre esta tierra. Pedimos, Señor, que tú abras nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que tienes para nosotros este día. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar. Y para los que estuvieron la semana pasada, tuvimos una tarea. La tarea era doble. Número uno era memorizarnos una porción de la Biblia, y número dos era invitar a alguien al discipulado. De los que estuvieron la semana pasada, voy a poner el versículo que dijimos que nos íbamos a memorizar. De los que estuvieron la semana pasada, ¿alguien pudo memorizarse el versículo Romanos 12:2? No, yo no, era Ok. mucho. Se me hizo muy largo. Sí, 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 No hicieron, pude, más bien sí, lo estudié todos los días en la tarde, pero no pude memorizarlo. pero David lo estuviste repasando. Sí. Ah, perfecto. Ujú. Excelente, te felicito por eso. Bueno, yo lo voy a intentar. Y es como dicen en inglés, este es un safe space, una zona segura. Entonces, si tambaleo por ahí, pues ahí me perdonan, ¿sí? Romanos 12:2 dice, y esta es la nueva versión internacional. Y no voy a estar viendo la pantalla, más bien está ahí para que ustedes me vayan analizando. Dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo dice? Muy bien. Bien, ok. Hemos estado hablando acerca de este proceso de discipulado, y como parte de esto, cada semana hemos estado asignando, digo entre comillas, porque no estamos para obligar a nadie. Quisiéramos que hicieran esto, pero no es por obligación, ¿no? De memorizarnos ciertas porciones de la palabra de Dios para que esa palabra penetre en nuestro corazón, esté ahí en nuestro corazón. El Salmo dice, 119 dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Entonces es importante tener la palabra de Dios en nuestros corazones. Déjeme rápidamente dar un breve repaso de lo que hemos visto en las semanas anteriores para que todos estemos en la misma página, como decimos. Hemos estado hablando sobre qué es un discípulo y qué es discipulado. Y para nosotros, la forma en que definimos lo que es un discípulo es lo siguiente. Un discípulo es uno que se compromete a vivir como Jesús y para Jesús. Básicamente, ese es el fundamento de un discípulo, el deseo de vivir como Jesús, ser como Jesús en nuestro carácter, nuestra forma de pensar, así como dice el versículo que acabamos de leer, nuestro comportamiento, por supuesto, nuestra interacción con otras personas, queremos serlo como Jesús lo hizo. Y cuando hablamos de vivir para Jesús, estamos hablando de avanzar su misión. Lo que Él vino a esta tierra a hacer, nosotros queremos continuar con esa misma misión. Eso significa vivir para Jesús. Entonces, cuando hablamos de un discipulado, es básicamente el proceso de por vida de aprender a vivir como Jesús y para Jesús. Discipulado es un proceso, y muy intencionalmente escribimos que es de por vida, porque discipulado no se termina después de 4 sesiones o 6 sesiones o un año incluso, sino que el discipulado es de por vida. Entonces queremos continuar con el discipulado de por vida. Entonces preguntamos para nuestra iglesia, ¿qué clase de discípulo y discipulado queremos en nuestra iglesia? Y esto lo hemos dicho ya muchas veces en nuestra iglesia, y realmente queremos que sea parte de quién somos como iglesia, pero queremos un discipulado que hace discípulos, que hacen discípulos. O sea, para nosotros no es suficiente solamente hacer discípulos, formar discípulos, sino que el tipo de discípulo que queremos es un discípulo que esté dispuesto a hacer otros discípulos. Y tal vez para ti esa noción, ese pensamiento, dices, hey, yo no estoy listo. Ok, no te preocupes.
todo es a su tiempo, todo es a su tiempo. No vamos a decir que después de 4 sesiones ya debes estar listo para discipular a alguien. Es un proceso. Y tú junto con los líderes de la iglesia, juntos vamos a determinar cuándo es que vas a estar listo para invertir en otra persona. Y sin duda ya lo estás haciendo a tu manera, a tu forma. Tal vez oras por alguien, tal vez de vez en cuando das una palabra de ánimo a alguien. Esos son pasos que estás dando para entonces discipular a alguien. Entonces quiero que tengas eso en la mente, sin miedo, sin ningún miedo, sin pensar, ya me van a obligar a hacer esto. No, no se trata de eso. Es un proceso de crecimiento. Pero quiero que tengas eso en la mente, que así como alguien te está discipulando a ti, en un futuro tú vas a tener el privilegio de discipular a alguien. Y te digo por experiencia propia y otras personas que están aquí que han discipulado a otros, no hay mayor privilegio o satisfacción que ser usado por Dios para el crecimiento de otra persona. Entonces, anhela eso. Todo a su tiempo, no te preocupes, todo a su tiempo, pero parte de esto es que queremos formarte a ti para que puedas discipular a otras personas. En esta sesión vamos a ver, Saúl, Dios te bendiga, bienvenido Saúl, qué bueno que nos Buenos días. acompañas. ¿Qué Buenos tal? días. ¿Cómo amanecieron? Eh, Acostados y un poco dormiditos, pero Modoro. modorros, pero aquí estamos. Sí, yo igual también. Pero te presentaste, eso es lo que cuenta. Bueno, hoy vamos a tratar con este tema, esta pregunta, ¿por qué ser y hacer discípulos? Ya en las clases anteriores vimos unas características de un discípulo. La semana pasada vimos también más características de un discípulo, diferentes aspectos y porciones de la Biblia que hablan sobre el discipulado. Pero hoy queremos estar seguros de saber el por qué. Y es importante reconocer el porqué de cualquier empeño, cualquier cosa que hagas, saber el porqué detrás de lo que estás haciendo. Cuando no sabes el porqué de lo que estás haciendo, vienen momentos difíciles y abandonas lo que estás haciendo, porque tu porqué no es suficientemente fuerte, no es suficiente para motivarte. Si tienes un motivo muy débil, un motivo que no realmente no te apasiona, entonces cualquier cosa lo vas a abandonar. Pero cuando sabes por qué estás haciendo algo, vienen momentos difíciles, vienen las 7 de la mañana y te tienes que levantar, pero cuando tienes un porqué fuerte, dices, lo tengo que hacer porque mi porqué me dice que es importante que lo haga. Entonces vamos a ver varios versículos en esta mañana. No lo quiero hacer muy rápido, pero sí vamos a ver varios versículos y después reflexionar sobre algunos de estos puntos que vamos a presentar aquí. Los versículos los voy a presentar aquí en la pantalla, pero si quieres búscalos en tu Biblia, anótalos para tú regresar después y verlos de una forma más detenida. Primeramente, y esto debe ser lo más obvio, ¿por qué no solamente ser un discípulo, sino que también pensar en hacer discípulos? ¿Por qué? Número uno, pues Jesús lo esperaba. Jesús lo esperaba. Él es lo que hizo cuando vino a este mundo. Él hizo discípulos y entonces cuando él se fue de este mundo, regresó al cielo, él dejó esta gran comisión a sus discípulos diciéndonos que él esperaba de nosotros que hiciéramos discípulos. Alguien, por favor, lea de tu Biblia o de lo que está en la pantalla, lee por favor este versículo, Mateo 28, 19 al 20. Cualquier persona arranca, por favor. Sí, hermano. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, Dexter. Muchas gracias. Aquí para mí es muy claro que lo que Jesús estaba diciendo a sus discípulos es que hicieran discípulos. Ahí lo dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y entonces cuando habla de todas las naciones, los está enviando a lugares donde todavía no conocían a Jesús, obviamente, donde no habían conocido, no habían escuchado a Jesús. A esos lugares los estaba enviando. Date cuenta cómo dice que parte del discipulado, fíjate lo que dice,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, esto lo hemos estado diciendo ya más que una vez. La cadena de discipulado, las generaciones de discípulos. Él dijo, yo les enseñé a ustedes, ahora les toca a ustedes enseñar a otros lo que yo les enseñé. Y por ende, fíjate, una de las cosas que Jesús les enseñó a los discípulos es que hicieran discípulos. Por lo tanto, una de las cosas que los discípulos iban a enseñar a los demás era eso, hagan discípulos. Es decir, Jesús les enseñó, hagan discípulos y enseñan a otros lo que yo les enseñé. Entonces los discípulos iban a enseñar a otros todo lo que Jesús les enseñó, incluso hagan discípulos. Por lo tanto, esa gran comisión de hacer discípulos no terminó con los discípulos originales, sino que es una cadena, una secuencia de múltiples generaciones de discípulos. Entonces, cuando pensamos de esto, ¿por qué debo yo ser un discípulo de Jesús? ¿Por qué debo yo comprometerme a ser discípulos también? Jesús lo esperaba, Jesús lo ordenó de sus discípulos. Y yo me atrevo a decir que uno no puede ser discípulo si también no está haciendo discípulos. De nuevo, cada uno estamos en nuestro nivel de madurez espiritual y tal vez este no es el momento preciso para que tú estés invirtiendo, impartiendo, discipulando a alguien, pero por lo menos quiero que este pensamiento penetre a tu mente. Parte de mi crecimiento, en parte de este proceso, va a llegar el momento donde yo también debo hacer discípulos. Es un mito, o mejor dicho, es una mentira pensar que solamente los pastores deben hacer discípulos. No es así, sino que Jesús encomendó a todos sus discípulos que hicieran discípulos. Entonces, eso te incluye a ti, me incluye a mí. No es trabajo solamente de los, entre comillas, profesionales, los ministros profesionales, hacer discípulos. Es responsabilidad de cualquier persona que es discípulo de Jesús. ¿Algún comentario, una reflexión sobre ese punto? ¿Por qué ser y hacer discípulos? Bueno, Jesús lo esperaba. ¿Alguien quisiera añadir algo o quizá hacer una pregunta? Avanzando. ¿Por qué ser y hacer discípulos? Los discípulos maduros, evangelizan. Cuando eres un discípulo maduro, vas a evangelizar. Cuando decimos evangelizar, quiere decir vas a compartir el mensaje de Jesús con otras personas. En nuestra iglesia lo decimos de esta manera. Hablamos de Jesús con amigos que aún no lo conocen. Eso es evangelizar. Y un discípulo evangeliza, comparte de Jesús con otras personas. En este versículo que está en Hechos 3 del 19 al 20, estamos hablando de dos discípulos de Jesús, Pedro y Juan, que estaban predicando. Y fíjate lo que predicaron, el mensaje de Jesús que predicaron. Dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Ese es el mensaje de Jesús. Pero quiero que te des cuenta lo que sucedió anterior a esto, que a estos discípulos, no, perdón, esto va a ser después, los arrestaron por estar predicando de Jesús, pero fíjate, eso no los detuvo. Fíjate lo que sucedió después de que fueron arrestados. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Ya no hablen de Jesús. Estos son los líderes religiosos judíos que les dijeron, ya no hablen de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Estos hombres habían tenido un encuentro con Jesús tan impactante y tan profundo que aún las amenazas de los líderes religiosos no eran suficientes para detenerlos. ¿Por qué?
porque tuvieron una experiencia genuina y fuerte e impactante con Jesús, a través de la cual Jesús les habló. Ellos vieron cosas increíbles, milagros, prodigios, escucharon a Jesús enseñar cosas profundas, cosas impactantes, y dijeron, esa experiencia que nosotros tuvimos con Jesús, nadie nos puede robar esa experiencia. Y por lo tanto, nosotros tenemos que obedecer a Dios, tenemos que hablar, tenemos que evangelizar acerca de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y yo creo que esa convicción radicaba en ellos porque Jesús tomó tiempo para discipularlos. Cuando estás tanto tiempo con una persona, vas a hablar de esa persona. Nada más recuerda cuando estabas noviando, sí, si eres casado y estaban de novios todavía, y ese tiempo que estabas aparte de tu novia, cuando estabas con amigos, hablabas de ella, o con tu familia, hablabas con ella. ¿Por qué? Pues te encantaba pasar tiempo con ella. Y en el caso de Jesús, estos discípulos dijeron, hemos visto y oído tantas cosas estando con Jesús en esos 2 años y medio, 3 años que Él nos discipuló, nos impactó hasta el mero centro de quién somos, que nada ni nadie nos puede detener de hablar de Él. Y para nosotros queremos tener ese encuentro, esa relación tan profunda con Jesús que nadie nos puede convencer de no hablar de Él. Y esa convicción se penetra en nuestro corazón cuando pasamos por un proceso de discipulado y aprendemos más acerca de Jesús, aprendemos más de ser como Él, aprendemos esas cosas y decimos, yo tengo que compartir esto con otras personas. Yo necesito que otros sepan lo maravilloso que es Jesús y lo mucho que Él ha hecho en mi vida. Entonces, ¿por qué debemos no solamente ser, pero también hacer discípulos? Porque es parte de la comisión de compartir el mensaje de Jesús. Evangelizamos. ¿Eh? Sé que están un poco dormidos, está bien, no se preocupen, no se preocupen. ¿Algún comentario, observación, pregunta sobre lo que estamos hablando aquí hasta este momento? Un comentario. Adelante, Paul. Bueno, yo pienso que la evangelización es muy importante, ¿no? Y en el versículo anterior que leíamos, que decía que Jesús básicamente nos ordenaba pues de ir a hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y yo estaba otro día pensando de que a veces en la iglesia, como cristianos, ¿verdad? Quizás a mí nada más me pasa, o no sé si a todos, ¿verdad? Pero a veces erróneamente uno tiende como a clasificar a las personas a quién le va a hablar. Y a veces uno tiende a clasificar a las personas en el sentido de que si alguien viene conmigo y veo que tiene un problema, entonces, ¿verdad? Yo le voy a hablar de Jesús como una esperanza para su problema. Pero si la persona tiene dinero, si tiene una casa, si tiene buen carro, ¿verdad? A veces inconscientemente lo ve uno como que no tiene tanta necesidad de Jesús, ¿verdad? Pero si veo que alguien que es drogadicto, o que se está batallando con su matrimonio, o que está batallando con alguna adicción, entonces, ¿verdad? A veces inconscientemente es como que, oh, pues él ocupa de Jesús, ¿verdad? Y yo escuchaba ayer un podcast, ¿verdad? Acerca de también de ayudar a las personas, ¿verdad? Pero en un área diferente que es como la consejería, ¿verdad? Y la persona decía que ella también, ¿verdad? Dijo esto, dijo, a veces pensamos que la gente que ha llegado ¿cómo dice? A lo más bajo, ¿verdad? En su vida y que ocupa ayuda, tenemos la idea de que es la persona que no tiene dinero, que es vagabunda, que no tiene casa, y dijo ella, no es así, porque hay gente que tiene dinero, que tiene buena posición, mas sin embargo, ¿verdad? Su necesidad, su necesidad de Dios, ¿verdad? O de una esperanza es igual, Wow. pero a veces, creo que a veces uno se encuentra como cierta intimidación, ¿verdad? Pensando ignorantemente, ¿verdad? Que ellos no necesitan escuchar ese mensaje. Muy buen punto, Paul. Y yo creo nada más hay que ver los noticieros
cuando te das cuenta que los artistas y los que tienen dinero y supuestamente lo tienen todo, Ajá. algunos se quitan la propia vida, se están divorciando, están deprimidos. Es cierto, o sea, es muy cierto lo que dice Paul. Gracias, Paul. ¿Algún otro comentario, observación sobre esto? Yo nomás al tocante de eso, pues quiero decir el versículo ese que dice que es más fácil un camello entrar por el ojo de una aguja que para un hombre rico entrar al reino. Sí, sí, tienen necesidad todavía, no importa cuánto tengas, tienen necesidad del reino de Dios de Jesús. Buen punto, gracias, Saúl. Ahora, déjame decirles aquí en paréntesis, regresando al punto de que los discípulos maduros evangelizan. Yo creo que a veces, especialmente si has estado en la iglesia por algún tiempo, desde niñez quizá, eh, evangelizar puede provocar cierto temor en la vida de los cristianos, porque en aquellos entonces evangelizar quería decir que tú salías al aire libre, quizá a la plaza, ibas tocando puerta por puerta, o sea, era algo muy, ¿cómo lo digo? Por falta de palabra, muy agresivo. O sea, el evangelismo era muy, así, así, así. Y nosotros nos hemos dado cuenta que ese tipo de evangelismo tiene su lugar, tiene su lugar. Y en ciertas áreas de la ciudad tiene su lugar. Pero si en nuestro sector de la ciudad fuéramos puerta por puerta tocando las puertas, en primer lugar, la mayoría no nos van a abrir las puertas. Y en segundo lugar, o sea, la gente, hoy en día la gente no quiere abrir la puerta a menos que sepan que alguien viene. Y si llega un desconocido a tu puerta, tú abres la puerta un poquitito, nomás lo des y dices, ¿qué quieres? ¿Verdad? No recibes muy bien a la gente. Y por lo tanto, nosotros en nuestra iglesia, lo que nosotros, cuando hablamos de evangelizar, para nosotros más bien la forma más efectiva es el evangelismo relacional. Es decir, enfócate en esas personas que ya conoces, en las cuales ya tienes cierta influencia y comparte Jesús con ellos. Yo siento que es la forma más efectiva. Compañeros del trabajo, vecinos, miembros de tu familia. Y no tiene que ser un evangelismo así forzado o agresivo, sino que simplemente con tu ejemplo, con tu vida, pero también en momentos que el Espíritu Santo te va a indicar, vas a poder compartir momentos de la palabra de Dios. Va a llegar el momento cuando alguien te va a presentar su necesidad. Si tú solamente tomas tiempo para interesarte en ellos, tarde que temprano te van a compartir algo. Oye, yo sé que tú vas a esa iglesia, tú vas a una iglesia, ahí oran, sí. Oye, pues reza por mí, no te van a decir reza por mí, y toma la oportunidad. Y nos hemos dado cuenta que para nuestra iglesia y donde estamos ubicados en la ciudad, la forma más efectiva para compartir de Jesús es con esas personas con las cuales ya tienes una influencia, ya influyes en ellos. Entonces, no quiero que nadie se asuste. Cada tipo de evangelismo tiene su lugar. Hay tantas diferentes formas de evangelizar y cada una tiene su lugar. Y nosotros como iglesia hemos determinado, para nosotros lo más efectivo es influye en las personas que ya están en tu vida, ¿sí? Que ya conoces. Allí haz conocer, haz que se sienta tu influencia de cristiano y de discípulo de Jesús. Entonces, te dejo con ese pensamiento porque yo sé que eh, especialmente los que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo, cuando escuchamos la palabra evangelizar, como que nos da un shock, un temor, porque lo que antes es muy diferente a lo que es hoy en día. Muy bien. Entonces, avanzando, ¿por qué debemos ser y hacer discípulos? Esto es importante. Una iglesia que hace discípulos nunca carece de líderes espiritualmente maduros. Miren, una iglesia, cualquier iglesia, ¿sí? Y esto no es para promover nuestra iglesia, no. Cualquier iglesia necesita líderes. Si una iglesia va a avanzar, necesita líderes. Y los líderes se forman a través del discipulado. De hecho, en nuestra iglesia vemos
una distinción muy, muy pequeña. Incluso si existe una distinción, es muy pequeña entre el proceso de discipulado y el proceso de desarrollar líderes. Es casi lo mismo, porque si estamos discipulando a alguien, a la vez los estamos formando como líderes. Y es bíblico, vamos a ver un versículo, es bíblico, las iglesias necesitan líderes, porque los líderes son los que discipulan a otros, los líderes son los que administran el trabajo, los líderes no pueden ser solamente el equipo pastoral. De hecho, eso es antibíblico. No tengo este versículo, pero la Biblia nos dice en Efesios 2, creo que es 2:9, 4:11, Efesios 4, creo que es 4:11, que el Señor designó apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores para capacitar a los santos para la obra del ministerio. No puso a pastores para hacer todo el trabajo del ministerio, sino que para capacitar a todos para hacer el ministerio. Entonces, la iglesia necesita líderes para hacer el ministerio, no necesita personas que solamente estén viendo al pastor hacer el ministerio. No se trata de eso. Entonces, fíjate este versículo que voy a poner. Alguien lea esto, por favor. Ya hemos visto este versículo ya muchas veces porque es un versículo clave. Segunda de Timoteo 2:2. Alguien, por favor, arranca, lee este versículo, quien sea. Dice: lo que me has oído decir en presencia de otros testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. La palabra clave ahí es capacitados, ¿sí? Pero fíjate, encomiéndalo. O sea, no solamente les des la tarea, el trabajo, encomiéndales eso. O sea, enséñales cómo hacer esto. Capacítalos. Y si nosotros solamente, aquí es el apóstol Pablo escribiendo a su joven aprendiz Timoteo, que estaba de pastor en una iglesia en la ciudad antigua de Éfeso. Y Pablo era como su mentor, era su maestro, y le estaba diciendo, oye, yo te enseñé a ti, yo te capacité a ti, ahora tú eres líder. Ahora tú haz lo mismo, enseña a otros que sean líderes también. Y parte de lo que les vas a enseñar es que ellos capaciten a otros, que enseñen a otros. Es esa secuencia, esa cadena de discipulado y capacitación que vemos aquí en las Escrituras, que es tan importante que como parte de nuestro trabajo como líderes es siempre estar buscando a quién capacitar. El líder no es una persona que dice, todo el trabajo es para mí, yo voy a hacer todo el trabajo, nadie más puede hacer el trabajo como yo lo hago. No, el líder es el que dice, yo quiero compartir el trabajo con los demás. Eso es bíblico. Ese es el patrón bíblico. Yo quiero que otros me acompañen en hacer el trabajo. Juntos lo podemos hacer mejor. Aquí somos varias personas. Si nos unimos y nos capacitamos los unos a los otros, el trabajo se va a hacer de manera mejor que si solamente yo lo hiciera. Entonces, necesitamos líderes en la iglesia, en cualquier iglesia. Necesitamos líderes y el discipulado nos ayuda a asegurar que siempre va a haber líderes capacitados en nuestra iglesia y no cualquier tipo de líder, sino que líderes maduros que entiendan bien. Parte de mi trabajo como líder es capacitar a otros líderes, discipular a otros líderes. Entonces, fíjate el tema que estamos viendo aquí, que hemos estado recalcando desde el inicio. Quiero que poco a poco vayas asimilando esta creencia en tu propia vida. Yo en un futuro voy a discipular a alguien. O sea, yo lo voy a hacer. No sé exactamente cuándo. Todos van a avanzar en su discipulado a su propia velocidad, a su propio paso, pero quiero que ya vayas permitiendo que el Espíritu Santo penetre esta palabra hasta lo más profundo de tu corazón. Yo voy a discipular a alguien. Jesús me llamó no solamente a ser discipulado, sino que en un futuro yo puedo discipular a alguien, yo voy a discipular a alguien. Y para eso, fíjate, no te vamos a dejar solo.
Para eso esto es parte de lo que estamos haciendo aquí. No solamente para que seas discipulado, pero para que en el momento adecuado, el momento dado, y fíjate como dice Pablo aquí, a su vez, ¿sí? Encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Le está diciendo, Timoteo, no esperes que después de una clase o de 4 sesiones van a estar listos para capacitar a otros. No, a su vez van a estar capacitados para entonces enseñar a otros. Entonces, se necesita liderazgo en la iglesia. Y el discipulado nos ayuda a asegurar que estamos formando discípulos dentro de la iglesia. Y de nuevo, déjame recalcar este punto una vez más. Quiero que esto se penetre en tu corazón y en tu mente. Yo puedo y voy a discipular a alguien. Y el Señor dirá cuándo. Y nosotros te queremos apoyar para que lo hagas, para que lo puedas hacer. ¿Sí? Y yo sé que estás viendo y diciendo, yo creo le está hablando al que está aquí enseguida. Le está hablando al que tiene la cámara prendida o al que no tiene la cámara prendida, pero no me está hablando a mí. Eres discípulo de Jesús. Parte de la expectativa es que tú también vas a discipular a alguien. ¿Algún comentario, observación, pregunta, queja sobre lo que estamos hablando en este momento? ¿Cómo? Oh, adelante, Po, adelante. No, alguien más iba a hablar. Era yo. Oh. No, que estaba cuando leímos el versículo de Timoteo, ¿verdad? Que dice que encomienda a creyentes dignos de confianza y que estén capacitados para enseñar a otros, ¿verdad? Y usted, pues, estaba hablando ahorita de la importancia, pues, de ser discípulos, ¿verdad? Y yo, mientras hablaba usted de esto, me estaba meditando en el lugar donde yo trabajo, ¿verdad? Porque hay una mente muy interesante que para mí es nuevo, ¿verdad? Porque venía de otro sistema diferente, de otro ambiente de trabajo, ¿verdad? Y lo que me gusta del trabajo yo es de que todos tenemos un nivel de capacitación, ¿no? En el trabajo que realizamos, ¿verdad? Pero no existe la creencia ni la idea de que yo ya lo sé todo. Ok, ¿verdad? ok. Entonces, siempre que alguien me viene a preguntar a mí algo, ¿verdad? Y yo lo sé, pues yo lo explico, ¿no? Pero si no lo sé y la estoy escribiendo a la persona y veo lo que está pasando, digo, ¿sabes qué? Yo no sé hacer esto, pero yo sé quién te va a ayudar, ¿verdad? Ándale, Y lo llevo con otro oficial, ¿verdad? Y no solamente lo llevo con otro oficial para que le diga cómo, sino que yo también estoy ahí porque yo también aprendo a hacer lo que no sabía yo hacer, Wow. ¿verdad? Entonces, a mí me ha ayudado mucho este ambiente, ¿verdad? Porque no existe, ¿verdad? Y yo pienso que es importante que todos sepamos, ¿verdad? De que nadie estamos, ¿verdad? En un nivel más, nadie somos más mejores discípulos que nadie, ¿no? Todos estamos en el mismo proceso y todos estamos aprendiendo cosas diferentes, porque todos estamos en una etapa diferente en nuestro caminar con Cristo, ¿verdad? Entonces, hay cosas que yo no sé manejar, ¿verdad? Y creo que algunas veces le he llamado a usted y sabe qué onda, pues está pasando esto, ¿verdad? Y a veces que alguien me ha hablado a mí, ¿verdad? Yeah. Pero también existe la otra mentalidad, ¿no? Que es a veces, no sé si la iglesia, ¿verdad? Con el tiempo, ¿verdad? Se ha quedado esa idea de que tú tienes que saber cómo ser la vida cristiana, ¿verdad? Y no tienes que preguntarle a nadie. Y yo creo que eso es un error, ¿verdad? Que a veces como hombres tenemos, ¿no? De que, de que tenemos algo en nuestra vida que estamos batallando, que no tenemos cómo hacer como familia, como padre, como X, ¿verdad? Y a veces sentimos como que no debemos de preguntar a nadie porque se supone que yo ya lo debo de saber, ¿verdad? Y no es verdad, no lo tengo que saber todo porque estoy en un proceso, ¿no? O sea, no estoy ya, ¿verdad? Como que dice graduado de esto, sino que inclusive los apóstoles estaban en un crecimiento ellos, donde cuando arrancó la iglesia, que Jesús descendió, ellos empezaron a acomodar las cosas, ¿verdad? Y hubo ciertas fallas o ciertos detalles que tuvieron que reafirmar, ¿verdad? Pero a veces difícil como hombre, ¿verdad? Entender la realidad de que está bien, ¿verdad? Que nos busquemos y que preguntemos, ¿verdad? Y que nos acerquemos porque es parte, ¿verdad? La Biblia dice que el acero, ¿verdad? El hierro se afila con el hierro, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Y ahorita que habla usted de eso me llevó a mi trabajo, ¿verdad? Porque ese ambiente existe, ¿verdad? De que siempre
siempre no existe la idea de que este oficial ya lo sabe todo, ¿verdad? Y yo no voy a aprender nada. No, todos estamos aprendiendo. Hay gente que tiene años que ha venido conmigo porque yo he tenido algún caso que ellos nunca habían visto, ¿verdad? Pero eso para mí, ¿verdad? Refleja, ¿verdad? El caminar con Cristo, ¿no? El discipulado también. Muy interesante, sí. Buenas observaciones. Qué bueno que nos dices eso, Paul. Gracias, es cierto. Lo decimos muy a menudo, nadie ha crecido todo lo que hay que crecer, ni ha aprendido todo lo que hay que aprender. Hay mucho por aprender todavía. Gracias, Paul. Sí. Yo nomás quería agregar algo. Adelante, adelante. Bueno, pues es más como pregunta. De hecho, el discipulado quiere decir lo mismo de ser testigo. Es parecido, de mi punto de vista, es parecido. Creo que el discipulado te lleva un poquito más allá que ser un testigo, porque un testigo puede atestiguar de algo, pero no necesariamente creer. Entonces yo puedo atestiguar, si yo vi, ¿cuántas personas no atestiguaron los milagros de Jesús? Pero algunos de ellos eran los mismos que estaban gritando, crucifícalo. Entonces, uno sí puede atestiguar. Yo vi este milagro, yo escuché lo que Jesús dijo, pero un discípulo es alguien que ha dicho, sí, yo también vi y escuché, pero me estoy esforzando para ser como él y hacer lo que él hizo. Entonces, yo creo que parte del perfil de un discípulo es ser un testigo, pero no creo que cada testigo es necesariamente un discípulo. Creo que ser un discípulo te lleva más allá que simplemente ser un testigo. Eso es mi punto de vista, pero ¿alguien más aquí en la clase quisiera aportar algo tocante a la pregunta de Saúl? ¿Cómo la ves, Saúl? Esa distinción entre testigo y discípulo, creo que el discípulo va un poco más que allá que un simple testigo. Es como un atributo, en otras palabras. Creo que sí, parte del perfil del discípulo, una característica de un discípulo sería soy testigo, ¿sí? Y es el punto que tocábamos anteriormente, voy a evangelizar, pero es como parte de mi característica como discípulo. Muy buena pregunta, Saúl, gracias. Sí, porque pues yo siempre tenía en mente el discipulado, pues escuchaba yo la palabra discipulado y pues decía yo, pues que decía a lo mejor ser testigo. Y yo lo que he tratado de hacer en mi pasado es de ser testigo hacia las personas, a los que no son creyentes necesariamente o los que se llaman creyentes, pero o sea, no practican o sea, el evangelio. Por ejemplo, yo con mis amistades mundanas, seculares, pues yo he tratado de ser testigo hacia ellos, pero pues lo que viene llegando a pasar es de que pues se hace como un enfrentamiento a veces porque pues no llegamos a ningún acuerdo y pues no, pues yo la veo de esta manera que, o sea, de la manera de ver las cosas tuyas como que no son iguales que las mías y yo nomás pienso que lo que me estás diciendo son puras porquerías y pues como que, o sea, no llegamos a ninguna parte y pues no me siento bien después de la discusión yo, porque pues con un amigo, uno de mis mejores amigos, pues yo trataba de ser testigo hacia él, pero pues siempre como que haz de cuenta que en lugar de arrimarlo yo más, como que lo empujaba yo. Y pues o sea, no, terminábamos chocando. No llegamos a ningún acuerdo y pues yo de hecho pues he perdido muchas amistades mundanas por lo mismo, por mi fe renovada, porque pues yo por muchos años, después de que falleció mi papá, me hice muy rebelde yo y pues eso es otro cuento para otro día, pero pues de hecho nomás quería mencionar de que estoy tratando de ser mejor en evitar enfrentamientos yo para ser testigo yo hacia las personas que, o sea, mundanas del mundo, seculares, a los que no necesariamente se consideran creyentes o los que quieren creer a su propia manera, por ejemplo. Yo creo que eso es muy sabio de tu parte, Saúl, de querer quizás suavizar tu forma de presentar tu fe. Eso es importante y qué bueno que lo estás reconociendo porque sí,
Eh, ser discípulo y evangelizar no es necesariamente, qué bueno que lo comentas, que estás reconociendo esto para enseñarlos a los demás, ¿no? No es necesario, no se trata de ganar el debate, no se trata de que lo voy a convencer a que vea la vida de mi forma. No, ser discípulo, o sea, lo vas a convencer a través de tu vida, no tanto a través de tus puntos del debate. Y qué bueno que reconoces eso. Es importante lo que comentas. Vamos a avanzar. Tengo unos versículos más, pero al final de esto, y sin ninguna obligación, pero quiero que estés pensando, ¿y cómo reaccionas tú cuando me escuchas decir, tú vas a discipular a alguien? ¿Sí? Nada más meditan esa pregunta y ya llegando al final, si alguien quiere compartir, mira, y aquí es, como digo, es una zona segura, un lugar seguro. Si tú dices, no, chale, yo no quiero discipular a nadie, está bien, exprésalo aquí, ¿no? Pero nada más quiero que estés pensando, porque hemos estado recalcando ese punto. Eh, tú vas a discipular a alguien y quisiera saber cómo reaccionas a eso. Bueno, enseguida, y esto lo voy a hacer rapidito, porque esto no necesita mucha explicación. Hacer discípulos transforma el ambiente de la iglesia. En Gálatas 5, 22 y 23 están los frutos o el fruto del Espíritu que habla el apóstol Pablo. ¿Alguien lee, por favor, lo que está en la pantalla o desde tu propia Biblia? Gálatas 5, 22 y 23. Arranca. Sí, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gracias, Mario. Este es el fruto del Espíritu, es decir, estas son las características que un discípulo debe evidenciar en su vida. Deben manifestarse estas características, este fruto del Espíritu. Ahora, imagínate el ambiente que se crea en una iglesia si todos los que estamos siendo discipulados exhibiéramos estas características. El ambiente que se va a crear, no solamente entre nosotros, los que ya somos parte de la iglesia, pero fíjate, para aquellos que vienen por primera vez a la iglesia, si ven a todo el mundo exhibiendo estas características, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio, cuando una persona entre a la iglesia por primera vez o cuando una persona tenga un encuentro en la calle, ahí en la vecindad, con un discípulo que esté exhibiendo estas características, ¿cómo va a impactar a esa persona? ¿Cuál va a ser el ambiente en la iglesia si todo el mundo está exhibiendo estas características, el fruto del Espíritu? Yo creo que aunque fue Pablo el que enumeró estas características, realmente esto es lo que salía de Jesús. O sea, cada una de estas características salían de Jesús, o sea, nada más fluían de él estas características. Entonces, como discípulos, parte de lo que nosotros buscamos es exhibir el mismo carácter y las características de Jesús, que aquí las tenemos enumeradas en este pasaje. Y el impacto que eso puede tener en el ambiente de nuestra iglesia, que cuando una persona entre desanimada, deprimida, ya no quiero nada con el mundo, ya mi esposa, lo que sea, entra a un lugar donde estas características son evidentes y palpables, su vida puede cambiar. En vez de entrar a una iglesia, yo creo que has entrado a iglesias que dices, válgame, yo creo todos aquí están en una dieta de puros limones porque las caras la tienen todas retorcidas y qué cosa, ¿no? Que entren a una iglesia y que sientan estas características exhibiéndose y que sepan, aquí se siente algo diferente. Sí, es la presencia del Espíritu Santo manifestada a través del fruto del Espíritu. Entonces, cuando hacemos discípulos, parte de lo que hacemos es que enseñamos, discipulamos a las personas a ser como Jesús. Y eso implica exhibir estas características del fruto del Espíritu. Antes de avanzar rapidito, ¿algún comentario sobre ese punto? Pues yo digo que, o sea, para agregar a ese tema, yo he visitado yo por mi parte muchas iglesias como que son de ese tipo de doctrina muy diluida. Ajá, ajá.
O sea, por ejemplo, de que pues haz de cuenta que todos están parados ahí como estatuas, como quien dice. Y pues a mí como que no me cae bien eso porque pues como que se están alejando de lo que debería de ser una doctrina real. Y pues de hecho, o sea, yo pues por mi parte yo fui criado en una iglesia pentecostal unida y de hecho pues es muy disciplinada por una parte porque pues es muy legalista y hay muchas reglas que se requieren para, o sea, pertenecer a ese tipo de congregación. Y, pero pues, por ejemplo, como que a mí me desengañó mucho Westover porque, pues de hecho, a Asambleas de Dios, o sea, de mayor parte, porque pues, yo nunca había visitado ninguna Asambleas de Dios hasta que visité a Westover. Y pues, cuando me fijé yo de que cuando se siente la presencia y la alabanza, la que vi, la que miraba yo desde que la primera vez que fui yo ahí, pues me fijé yo en eso. Y pues se tomó tantito tiempo para que comenzara yo a sentir la presencia y Wow. yo dije, no, pues esto, o sea, me desengañó demasiado a mí porque pues yo dije, pues yo fui criado, a mí me inculcaron de que la iglesia a la que pertenecía yo nomás era, ellos estaban bien, todos los demás estaban equivocados. Desafortunadamente, pero pues Yeah. me inculcaron bien mis papás de que, o sea, me hicieron el esfuerzo para inculcarme el evangelio y todo, pero nomás era como a cierta manera como, no como que me lavaron el coco, me explico, pero pues por otra parte como que nomás eso era la verdad y no había ninguna otra verdad. Y en comparación ahora, pues ahora como que siento como más desengaño yo, porque pues digo yo, hay otras iglesias en las que están muy basadas en el evangelio, pero pues hay ciertas en las que no tanto. Tienen su doctrina muy diluida para tratar de acomodar a la gente, la gente que está en la carne, por ejemplo, pero pues eso es un cuento para otro día. Pero Gracias, Saúl. Gracias. Sí. Bueno, el último punto que quiero tocar, hablando de por qué ser y hacer discípulos, y pues esto no es nuevo. Los discípulos maduros hacen discípulos. Y es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, ¿no? Que parte de tu proceso de ser discípulo y crecer como discípulo es que se espera que en el tiempo indicado, por el liderazgo, por Dios, tú mismo vas a ser discípulos. Fíjate este versículo, esto es muy interesante, Juan 17, 4 al 9. Dice así, este es Jesús haciendo una oración un poquito antes de que fue arrestado y crucificado, un poquitito antes. Dice, yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Ahora, esto es antes de que él fuera crucificado. Y él dijo, he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Lo interesante de eso es que Jesús todavía no había sido crucificado, pero aquí dice, ya acabé, ya llevé a cabo la obra que me encomendaste. Y uno se pone a pensar, espérame, pero si Jesús todavía no había muerto, no había sido crucificado, ¿cómo puede decir que he llevado a cabo la obra que me encomendaste? Cuando seguimos leyendo este pasaje, esta oración, nos damos cuenta de que Jesús estaba hablando de sus discípulos. Es decir, que estaba diciendo, la obra que me encomendaste no era solamente morir por el mundo y por sus pecados, sino que la obra era asegurar que iba a haber un grupo de hombres que iban a avanzar el trabajo que yo comencé. Fíjate cómo sigue diciendo este pasaje, versículo 6. A los que me diste del mundo, les he revelado quién eres. Esa era parte de la obra que el Padre le había encomendado. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. O sea, ¿por qué obedecieron su palabra? Porque Jesús les enseñó la palabra, los estaba discipulando. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron.
saben con certeza que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ruego por ellos, no ruego por el mundo, eso es interesante, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Eso es interesante porque siempre leemos que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero aquí Jesús en su última oración, antes de ser crucificado, su última oración dice, no ruego por el mundo, wow, sino por los que me has dado, por mis discípulos. Y después dice, y por aquellos, no ruego solamente por ellos, sino por aquellos que van a creer en mí a través de ellos, es decir, nosotros. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí, está orando por ellos y está diciendo, Señor, guárdalos, protégelos, porque su trabajo va a ser de hacer discípulos. Y ese no es un trabajo fácil en un mundo caído, en un mundo dominado por el pecado. Hacer discípulos no es fácil. Pero cuando uno pasa por un proceso de discipulado y madura como discípulo y llega a ser un discípulo maduro, entonces su deseo más profundo es hacer otros discípulos. Y la gran maravilla para nosotros es la siguiente, que Jesús oró por nosotros. Cuando oró por los discípulos y después dijo, no ruego solamente por estos, sino por los que van a creer en mí a través de ellos. Estaba orando por ti. Estaba orando por mí. Fíjate, nada más piensa en eso, que Jesús oró por ti. Cuando Él anduvo sobre esta tierra, Él oró por ti cuando dijo, por aquellos que van a creer en mí a través de estos. Oró por ti. ¿Por qué? Porque el trabajo de hacer discípulos no es fácil. Y Jesús lo entendía bien. Sin embargo, Él dijo, para esto vine. He terminado la obra que me encomendaste. Hice discípulos. Formé un grupo de hombres que van a continuar, van a seguir avanzando esto que yo inicié. Ahora, obviamente no fue exclusivamente lo que Él vino a hacer. Él vino para morir por los pecados del mundo. Pero para mí es tan interesante que Él dijo en este versículo, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y lees después y está hablando de formar estos discípulos, este grupo de hombres que iban a continuar con el trabajo. Y por extensión, oró por nosotros también. Entonces, cuando somos discipulados, llegamos a una madurez. La expresión práctica de ser un discípulo maduro es voy a discipular a alguien más. Y no siempre o exclusivamente discipulamos solamente a aquellos que ya están en la iglesia, sino que buscamos nuevos discípulos. Por eso dijo Jesús, vayan, hagan discípulos de las naciones, de aquellos que todavía no me conocen. Eso es importante reconocer ese punto de allí. Bien. Ahora, quiero que puedas reflexionar un poco sobre este pasaje aquí, pero habrá alguien que quiere, no sé, un valiente, un atrevido. ¿Cómo reaccionas? ¿Bueno o malo o indiferente? O sea, aquí es un lugar, no te vamos a condenar ni juzgar para nada, pero ¿cómo reaccionas cuando me escuchas decir, en un futuro, a tu vez, vas a discipular a alguien? A ver, ¿cómo reaccionas a eso? ¿Alguien que se atreve a decir algo? Pastor, quiero decirle algo. En ese versículo que está leyendo de Juan 17:4-9, Sí. yo me iría un poquito más abajo, porque dice, sí, él rogó por los discípulos que él le dio, sino por lo que me has dado. Pero si vemos en el 10 y dice, y todo lo mío es tuyo, o sea, él se los dio, pero eran de él también. Sí. Yo no estoy en el mundo por ellos, pero ellos sí están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sea uno, así como nosotros somos uno. Pero lo más que me llama la atención es el 14, donde dice, yo le he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, sabemos que cuando aceptamos ser un discípulo del Señor, ya dejamos de ser
parte del mundo, sino que somos ya uno en Él. Sí. Y según nosotros estemos enamorados de su mensaje o de su presencia, va a ser el modo que tengamos para poder hablar de Él, porque no podemos hablar de algo que no conocemos, es mi pensar. Así es. Así, gracias, Jaime. Muy buenas observaciones. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo digo por mi parte que no me debería yo de menospreciar a mí mismo, Ok. A ver, menospreciarme a Saúl. mí mismo como discípulo, o sea, para ser testigo, o sea, porque por mi parte como que me hace falta más disciplina para ser mejor testigo hacia la gente Ok. que no conoce. Sí, Y esta es la parte en la que debería de trabajar yo más, pero pues estoy tratando de encontrar la manera de hacerlo eficaz, ok. porque como que a mí se me hace la parte más difícil de ser creyente, de ser cristiano, porque pues para ser testigo hacia la gente de una manera, o sea, al contrario de llegar a enfrentamientos, de tratar de evitar los enfrentamientos, desacuerdos, discordia, y pues esa es o sea, la parte que necesito yo hacer más trabajo hacia mí mismo, y pues quisiera conocer a alguien que me diera ese tipo de consejos de cómo ser mejor testigo hacia la gente. O sea, y usar la palabra de Dios como un medio de contestar preguntas Mm. y, o sea, de poder debatir mejor, no necesariamente debatir con la gente, pero saber cómo defender la palabra, o sea, lo que dice la palabra también, al igual porque hay mucha gente que se pone a cuestionar y se ponen a tratar de cambiar las cosas a su manera como, o sea, no, pero la palabra dice esto y quién sabe qué, y pues me explico. Sí, sí. Y pues hay mucha gente que dice, no, pues Jesucristo fue amor y cuando vino aquí a este mundo que demostraba amor a todos y pues hay mucha gente que quiere ver las cosas a su propia manera, pero lamentablemente no es así, no lo dice así la palabra y pues hay muchos temas que se pueden tocar como parejas de mismo sexo y otras cosas las que yo he visto como los que se ponen a predicar, los que se ponen a predicar en las calles, por ejemplo, esos tienen que saber cómo debatir porque les pueden aventar cualquier tema, cualquier pregunta. Y pues no sé si usted ha visto los street preachers, los que se ponen a predicar en las calles y pues les escupen, les empujan, o sea, les avientan puras palabrotas y pues como que tienen que ser muy absorbentes y hacia esos tipo de rechazos porque pues por una parte es muy difícil de entrar, o sea, debatir con ese tipo de gente que quiere decir, no, pues es lo que dice la palabra de Dios, que no debes de juzgar. Y eso primero, la primera cosa que te avienta cualquier persona, que no juzgues, que no juzgues. Y pues puedes juzgar, you can judge righteously, no sé cómo se traduce en español righteously, pero con derechos, me imagino yo que se traduce así, pero de una manera, estoy tratando de llegar a ese punto en que pueda debatir yo con la gente, a pesar de que no quiero debatir de mala manera, pero debatir de una forma buena. Sí, y todo eso va a ser parte del proceso de crecimiento, Saúl, y qué bueno que estás reconociendo dónde es que necesitas y quieres crecer. Y me llamó la atención cómo comentaste tu comentario, que no me debo menospreciar a mí mismo. Yo creo que eso es cierto, que los dones y las habilidades que Dios te ha dado son únicas y Dios te va a usar de una forma muy especial, como nos va a usar a cada uno según nos ha ingeniado Él a nosotros. Entonces, es bueno lo que dices, ¿sí? Y reconocer dónde quieres crecer. ¿Alguien más cómo reaccionas o un comentario sobre cualquier punto que se ha tocado en esta sesión? Pero ¿cómo reaccionas a todo esto y en particular
tú vas a discipular a alguien, ¿cómo reaccionas? Pastor, ¿sí me escucha? Adelante, David. Sí. A mí, en lo personal, a mí me da mucha alegría, mucha felicidad y más que todo me dan ganas de seguir aprendiendo de la palabra de Dios, de cómo discernir la Biblia mejor para poder discipular más gente, para poder explicarles a mi familia, explicarle a mis amigos, a mis compañeros de trabajo. O sea, más que nada me motiva a seguir aprendiendo, porque como dice, hay un dicho que dice, un buen líder tiene que estar preparado, tiene que estudiar y tiene más que nada, tiene que enseñar a la demás gente, pero con respeto, Claro. respetándolo, más que nada respetándolo, ¿verdad? Y también me llamó mucho aquí la atención en el versículo 20 que dice, Jesús le dice a nuestro Padre, ¿verdad? Le dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Es Qué algo bonito, qué que bonito me eso, ¿no? llamó, sí, me llamó mucho la atención, o sea que hace cuenta que como dijo usted allí, él ya estaba pidiendo por todos nosotros. Ya, así Ya es. estaba pidiendo por todos nosotros y tenemos que buscar, ¿verdad? Tocante a lo que Saúl dice, ¿verdad? Saúl tiene su manera de, como dice él, de explicar las cosas, pero yo creo que si nos preparamos, como dice usted, va a ser parte del discipulado. Si nosotros nos preparamos, es como esa gente que está a veces en la iglesia o los misioneros. Los misioneros van, pero ellos ya saben que les espera muchas cosas malas. Yo aprendí mucho de Maricel y Tony Ujú. porque ellos nos estuvieron discipulando y ellos nos platicaron la vida de un misionero. Y es igual, o sea, tenemos que estar preparados y estar llenos de amor, llenos de paz, llenos de gozo, llenos de felicidad para poder entender a la demás gente y no caer en la tentación de la carne. Ese es mi Gra- punto de vista. Gracias, David. Gracias. Muy buenos puntos. Y me encanta escuchar que te sientes emocionado de en un futuro poder discipular a alguien. Qué bueno. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien que reaccione a lo que hemos dicho aquí en esta sesión? Pastor, Dios te bendiga, es Cristian. Pastor Cristian. Bueno, yo lo veo de muchas formas bien bonitas. Primero, que tenemos un mandato. Segundo, que es un privilegio Mm, eh, el poder llevar las nuevas buenas de Jesús. Yo pienso que muchas veces nosotros lo complicamos porque pensamos que tenemos que saber tanto antes de poder hablar las buenas nuevas. Y yo pienso que la mejor forma de nosotros poder llevar el evangelio es a través de nuestras vidas y de lo que Dios ha hecho con nosotros, a través de nuestro testimonio. Lo más fácil es comenzar en nuestra vecindad, ¿verdad? Donde vivimos con nuestros vecinos, con nuestros familiares. Para mí, la mejor forma de evangelizar es invitar a alguien a la iglesia. Esa fue siempre mi forma de evangelizar. Siempre era teniendo una conversación con alguien y diciendo, vente conmigo a la iglesia, vamos a aprender juntos, vamos a crecer juntos. ¿Por qué? Porque muchas veces no lo sabemos todo, pero así podemos comenzar el trabajo y la encomienda que Dios nos ha dado. Y lo último que los dejo con esto, la obediencia es evidencia de la salvación. mm. Cuando somos obedientes al Señor, ¿verdad? Porque tenemos un mandato bien grande en nuestras manos, Dios nos mandó a cada uno de nosotros a dar nuestra parte, a dar de nuestro granito. Y no tenemos que ir allá afuera y tratar de volvernos locos, tratar de traer a todo el mundo a la salvación, pero comenzar con las personas que Dios ha puesto en nuestro alrededor. Muy bien. Dios los ha puesto ahí con un propósito, entonces pues esa es nuestra gran responsabilidad, nuestros trabajos con nuestra familia, comenzar ahí. Mientras vamos creciendo, pues entonces Dios nos va dando otras oportunidades de poder llevar a otras personas a sus caminos y a la salvación. Excelente. Gracias, Pastor Cristian. Gracias. Bueno, amigos, para terminar, durante esta semana, en tu tiempo de oración, entre las muchas cosas que estarás orando,
incluye esto en tu oración. Señor, ayúdame a comprometerme a ser un discípulo y a hacer otros discípulos. Y me gusta mucho lo que dijo Saúl, no menospreciarnos a nosotros mismos. No importa dónde estés ahorita mismo en tu nivel de madurez espiritual o discipulado, quiero que vayas pensando desde ahorita y deja que el Espíritu Santo, yo no soy el que te voy a convencer o tratar de convencer de eso. Deja que el Espíritu Santo te convenza a ti y que te diga, sí, a ti te voy a usar para discipular a alguien. Y si quieres ser usado para discipular a alguien, el Espíritu Santo te va a usar. Y en este momento, tu trabajo es simplemente ser discipulado. Nunca vas a discipular a alguien si no eres discipulado. Entonces, mantente firme y comprométete a ser discipulado, porque es parte de lo que el Espíritu Santo va a usar para entonces tú poder discipular a alguien. Pero quiero que ese pensamiento comience a penetrarse y que sea parte de quién eres, que llegue hasta lo más profundo de tu corazón y que tú comiences a creer de todo corazón. El Señor me va a usar a mí en un futuro, a mi vez, me va a usar para discipular a alguien. Y no dejes que ese pensamiento te asuste, te abrume, ¿no? Todo va a ser bajo la dirección de Dios, la ayuda de tu iglesia y todo por el poder del Espíritu Santo. Y en vez de causar una reacción de temor, que provoque emoción en ti, en pensar, y como dijo David Saucedo, alegría en pensar, yo seré usado para discipular a alguien, a mi tiempo, a mi vez, pero Dios me va a usar a mí para discipular a alguien. Que esta sea parte de tu oración. Como tarea para la semana que entra, vamos a intentar memorizarnos. Aquí está un poco largo, pero sí es algún conocido, más o menos. Mateo 18 del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Inténtalo. Si no te lo puedes memorizar, por lo menos lee este versículo, estos dos versículos varias veces. Si no es algo memorizado, siquiera algo familiarizado, que estés familiar con estos dos versículos que son importantes. Esa es tarea número 1. Tarea número 2, invita a un hombre de Westover que nos acompañe la semana que entra. Será la última sesión de este ciclo, de esta ronda, pero no es muy tarde para que nos acompañen, ¿sí? Entonces, apréndete este versículo y invita a alguien para la semana que entra. Y preséntate, por supuesto. Aquí te esperamos la semana que entra. Pastor Cristian, ¿nos cierras en oración, por favor? Claro que sí. Gracias. Señor, te damos gracias por esta gran oportunidad que tenemos, Señor, de poder conectarnos y poder crecer juntos, Señor. Poder representar como cabeza en nuestros hogares, Señor Padre, y crecer espiritualmente. Te damos gracias, Señor, por estas oportunidades que tenemos de crecimiento, Señor Padre, donde podemos aprender más de tu palabra, donde podemos aprender más de cómo podemos ser mejores discípulos, Señor. Y aprender sobre la encomienda, Señor Padre, que tenemos al frente de nosotros, la responsabilidad, Señor Padre, que tenemos de primero discipular a nuestra familia y después discipular a otras personas. Bendice, Señor Padre, la semana de todas las personas representadas aquí en este chat. Te pedimos, Señor Padre, que tú nos dé bendición, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que nos hables a través de la palabra que se va a traer hoy a través de nuestro servicio a las 2 p.m. Gracias, Señor Padre, por abrir estas oportunidades para nosotros poder seguir creciendo espiritualmente. Bendice, Señor Padre, todo lo que hagamos y ayúdanos, Señor Padre, para poder seguir creciendo. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Gracias. Pues que tengan muy buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días. Gracias. Dios les bendiga. Hasta luego. Dios les bendiga. Hasta luego. Gracias, Dios les bendiga. Hasta luego.